quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 21, del verso 7 en adelante. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados entre reyes y entre gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan a vosotros. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Bueno, eso es más o menos lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y vemos que es como un pequeño apocalipsis, un resumen de todas las cosas que iban a pasar hasta su regreso. Bueno, mientras el Señor Jesús enseñaba Él cómo se darían las cosas en el futuro, para los judíos y el mundo en general también, va dando valiosa información. Y esta información, por supuesto, es profética, porque cuando Jesús habla, el universo entero pone atención. Y en el final de las señales dadas por Jesús, Él dice: velad, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Ahora, si nos fijamos bien, lo que el Señor dijo fue claro. Dice: después de anunciar los acontecimientos que ocurrirían en el planeta, existiría un grupo de dignos de escapar de todas esas cosas. O sea, un grupo de personas que Él considera dignos para que no sufran todo ese sufrimiento que viene sobre la tierra. Es claro. Digno se califica a una persona que desempeña un trabajo como tiene que hacerse, pero esa persona le añade a ese trabajo más atención incluso. Es íntegro en su trabajo, trata de no dejar detalle, aunque ese detalle no le haga perder el trabajo.
Te das cuenta de una persona totalmente minuciosa, preocupada de lo que está haciendo. Vivir el Evangelio y predicarlo de forma completa es exactamente lo mismo. Íntegra, tomando atención de cada detalle, cuidando de no olvidar detalle, estando atento en todo tiempo a la palabra de Dios y a las señales de los tiempos dejadas por el propio Señor Jesucristo. Más adelante, el Señor Jesús es más generoso al hablar de este grupo de dignos que escaparían, pues dice claramente incluso el lugar o al lugar que escapará este grupo. Si vamos al libro de Juan, en el capítulo 14, versos 2 y 3, dice así el Señor Jesucristo hablando: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Dice Jesús entonces que Él preparará lugar para sus seguidores y anuncia que volverá para recoger a sus discípulos y llevarlos al paraíso o a la casa del Padre. Nótese la forma de decirlo: os tomaré a mí mismo. Esto lo dice Jesús porque Jesús toma cada discípulo como parte de Él mismo por el hecho de tener viviendo dentro de ellos el Espíritu Santo. Por eso Él dice: me tomo a mí mismo, o sea, me tomo a todos los que tienen de mi espíritu. ¿Te das cuenta? Morando en cada creyente. Esto mismo lo vemos cuando Saulo de Tarso, por ejemplo, perseguía a la iglesia y a los discípulos. ¿Qué le dice Jesús cuando se le aparece a Saulo? ¿Recuerdan ustedes lo que dice? A ver, si vamos al libro de los Hechos, me parece capítulo 9, verso 4, dice: y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué frase más llena de potencia, hermano. Jesús está diciendo que todo aquel que persiga a un cristiano, lo persigue a él. Tremenda cosa. Después de ir al sacrificio en la cruz, en que Jesús derrotó a Satán, avergonzándolo públicamente y comprando nuestra salvación, pagando Él por todos nuestros pecados, y resucitar y presentarse ante sus discípulos y seguir enseñando el Evangelio y dar el trabajo a sus discípulos, que es predicar el Evangelio completo de Jesús. Al fin de esos días, Jesús fue alzado, viéndolo los discípulos. Subió en una nube, pero fíjese cómo uno de esos ángeles se aparece y le dice cómo volverá el Señor Jesucristo, hablando de su segunda venida. Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, del verso 9 al 11. Y dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En estos momentos se me hace difícil mantenerme en este tema, pues este pasaje refleja mucho, enseña mucho, tanto que quiero hacer notar que esto deja en evidencia a todos esos mentirosos que dicen que Jesús, que dicen ser de Jesús,
y solo son un montón de ridículos, porque pues Jesús volverá en la misma forma en la que fue alzado. Pasado el tiempo, eh, gente que dice ser cristiana ha empezado a especular. No es malo especular, hermano, pero cuando la especulación ya se vuelve enseñanza y pasa a llevar la enseñanza propia de la Biblia, ya es completamente un delito delante de Dios. Y está bien claro aquí que los ángeles están diciendo a, a los judíos que están ahí en Israel, específicamente en ese momento, en ese instante, ellos están en el monte de los olivos. Ahí fue donde el Señor Jesucristo eh, salió volando de la tierra. Ahí es donde el Señor, con su cuerpo glorificado, fue la última vez que pisó este planeta. No ha vuelto a pisar este planeta el Señor. Si bien es cierto, hay hermanos, numerosos hermanos que han tenido una experiencia con Jesús, donde se les ha aparecido el Señor Jesucristo, si bien es cierto, ahí no ha estado el Señor Jesucristo de cuerpo presente, sino que ha sido una manifestación del Señor para aquella persona a la cual se le apareció. Pero Él, viniendo de forma literal con su cuerpo a la tierra y pisar la tierra, eso todavía no ha ocurrido y no va a ocurrir hasta el momento en que el Señor venga a parar la tercera guerra mundial para salvar a los judíos que están a punto de ser aniquilados. Entonces, aquí los ángeles están avisando a los apóstoles que ese Jesús que fue llevado al cielo va a volver de la misma forma, como en una nube, y va a volver al mismo lugar de donde partió, o sea, al monte de los olivos. Y la Biblia, es más, lo dice: cuando el Señor baja al monte de los olivos, pone su pie en el monte de los olivos y éste se parte por la mitad, creando un inmenso valle donde van a ser llevadas todas las naciones que estén vivas en ese momento, y el Señor las va a juzgar. ¿Recuerdan? Bueno, esa es la segunda venida. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia está antes de esa segunda venida y está justamente enseñado en la Biblia. No digamos que está escondido, está bastante fácil de entender, pero para la gente que no entiende, o no quiere entender, más bien dicho, porque yo conozco personas que no son cristianas y reconocen que la Biblia habla de un evento en que el Señor viene y se lleva a millones de personas que le siguen. Bueno, siguiendo con el tema, dice que pasando el tiempo, los discípulos comenzaron su trabajo, este trabajo que el Señor Jesús les dejó. Después de ser resucitado, el Señor les dio más doctrina, toda la enseñanza a los apóstoles que ellos deberían traspasar a sus discípulos, y el trabajo propio que ellos deberían hacer. Y por supuesto ellos siguieron la orden suprema de Jesús, y Pablo, el llamado apóstol de los gentiles, quien fue usado en forma poderosa por Jesús, predicando y levantando iglesias entre los gentiles, enseña sobre la resurrección y dice que algunos no pasarán por el proceso de la muerte del cuerpo, pues serán transformados sus cuerpos en un abrir y cerrar de ojos. Esto inmediatamente después de ser resucitados los discípulos que estén muertos. O sea, aquí es cuando Pablo está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Este evento no tiene nada que ver con la segunda venida. Se produce 7 años antes de la segunda venida, y como usted bien lo ve,
ese justo en el momento en que se conoce en la teología como el día de la resurrección, o sea, el día de la primera resurrección, donde los que resucitan se van todos con Jesús, son todos de Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, eso está unido, está justo en el mismo segundo ocurre que el arrebatamiento de la iglesia. Por eso que es imposible negar el arrebatamiento de la iglesia, porque si tú niegas el arrebatamiento de la iglesia, vas a estar negando el día de la resurrección. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Ahora, en 1 Corintios, en el capítulo 15, versos 51 al 53, dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Para qué la transformación del cuerpo? Porque el cuerpo que tenemos no puede ingresar al cielo, porque fue usado para pecar. Por eso que el Señor nos cambia incluso el cuerpo que tenemos. 1 Corintios 15:50 dice: Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. No podemos entrar al cielo con este cuerpo en el cual hemos cometido pecado. Dios, así como hace deshacer, como desecha, como hace desaparecer el pecado, también hace desaparecer lo que fue utilizado en ese pecado. No olvides que no solamente nuestros cuerpos van a ser deshechos y desaparecidos por haber participado del pecado, sino que también más adelante el Señor destruye el planeta entero, destruye la tierra, porque en la tierra está maldita a causa de la caída de Adán y Eva en transgresión y delitos delante de Dios, o sea, en pecado. Entonces Dios también hace desaparecer la tierra completa. Cuando después del juicio final, el Señor crea una nueva tierra, una tierra donde nunca se ha practicado el pecado, para que vivan ahí gente que nunca ha pecado, o sea, limpie completamente de pecado. Entonces el Señor desaparece el pecado de la historia humana para siempre. Entonces esa es la gracia. La Biblia sigue enseñando de esta inmensa e inmerecida bendición que a Dios le ha nacido darnos por su sola piedad y amor para con el ser humano, pues el mismo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, bajará del cielo con poder y gran gloria y vendrá primero a buscar lo que le pertenece, que somos nosotros. Gloria a Dios. Y él mismo lo dijo. Y si él mismo lo dijo, no hay nadie que pueda detener ese evento. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, del verso 14 al 16. Vemos aquí lo que nos dice el Señor en Primera de Tesalonicenses. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mira, aquí es otra forma en la que dice la Biblia, habla sobre el evento del arrebatamiento. Y aquí específicamente lo dice claramente. Seremos arrebatados. Y dice que los muertos son resucitados. Aquí está clara que es el mismo día de la resurrección, el mismo segundo en que se produce la resurrección de los muertos. En ese mismo segundo también se produce el arrebatamiento de los muertos. Porque fíjese usted bien que dice que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los muertos que fueron resucitados recién. ¿Y a dónde van a ser arrebatados? A las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor nos estará esperando ahí en las nubes, en el aire. Y subiremos para Él todos los que le pertenecemos, los resucitados y los que estemos vivos en aquel momento, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo que ya no nos va a incitar al pecado. La verdadera ciudadanía del cristiano está en el cielo. Miremos a los judíos, por ejemplo. Aparte de bendecirlo, miremos cómo ellos, después de quedar sin patria, pues se la quitaron, pero viviendo en el país que fuera, al que ellos hubiesen decidido huir, ellos tenían su ciudadanía judía, sin importar de dónde nacieran, ellos seguían siendo judíos. Por eso que hoy en día hay judíos que son bolivianos, hay judíos peruanos, hay judíos chilenos, argentinos, alemanes, yugoslavos, pero siguen siendo judíos. Se mantiene su nacionalidad, se mantiene. Después de estar sin patria, después de que le quitaron en el año 70 después de Cristo la patria a los judíos, le quitaron su tierra. Le quitaron su tierra y pusieron a otra gente a vivir en la tierra que le pertenece a los judíos. Esto en castigo por no haber reconocido la gran mayoría de los judíos que Jesús es el Dios, que Jesús es el Mesías. De la misma forma, el cristiano tiene un padre, que es Dios, y una madre, que es la Nueva Jerusalén, y una ciudadanía en el cielo. Solo estamos acá abajo por trabajo. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esa es nuestra verdadera ciudadanía, es en el cielo. Nosotros estamos aquí abajo viviendo así como los judíos vivieron desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948 en distintos países. Habían judíos viviendo en Francia, pero ellos seguían siendo judíos. Ellos tenían su nacionalidad, Israel, esa tierra que le quitaron, que le arrebataron, pero seguían siendo judíos. Así nosotros tenemos que vivir en este mundo. Vivimos en nuestros distintos países, hablamos una distinta lengua incluso, pero nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Entonces nuestra forma de vida tiene que reflejar la forma de vida que a Dios le gusta, esa que vamos a tener allá arriba en los cielos. Ahora, si tú no eres capaz o dices que no puedes, que no soportas vivir como Dios le gusta, entonces, ¿qué estás haciendo de cristiano? Porque tarde o temprano vas a tener que llegar al cielo y vas a tener que vivir de esa forma. Y si tú dices que no puedes vivir así, entonces estás diciendo que no eres cristiano. La Biblia es clara y anuncia que Jesús vendrá y traerá con él a los que murieron y los resucitará
y los transformará, y a los que están vivos nos llevará al cielo junto con Él. Jesús no toca la tierra en esta primera fase, solo vendrá a buscarnos y nos levantará y nos llevará al tribunal de Cristo. Luego del tribunal de Cristo pasaremos a las bodas del Cordero y después vendrá a terminar con el gobierno mundial del Anticristo en su venida literal. Esa será la segunda venida en la que el Señor bajará a la tierra de Israel, al monte de los olivos. Pero el Señor nos dejó advertencia que es necesario proclamar a los cuatro vientos su evangelio. Y vendrían mentirosos, también Él nos dejó dicho eso, que vendrían mentirosos burlándose, que negarían todo lo que acabamos de examinar hasta este momento. Y que está escrito, y aún así, aunque está descrito en la Biblia, ellos lo negarían. Y estarían todo el tiempo tratando de introducir herejías, como por ejemplo la prosperidad, como el ecumenismo y toda esa conducta liberal que tienen algunas supuestas iglesias evangélicas. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y verso 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, es decir, insultado. Hoy estamos llenos de falsos evangélicos que dicen amar a Jesús, pero no guardan sus mandamientos, y terminan haciendo del evangelio solo una religión muerta. Sí, porque no tienen el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos está muerto, por lo que no cambian, no se regeneran, no existe un nuevo nacimiento en ellos. Y no olvidemos que Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Otros trastornan las enseñanzas de la Biblia para ganar poder político, aliándose con los ministros del diablo para obtener poder y respeto del mundo. A ellos les interesa más el mundo secular que las cosas de Dios. Y los payasos del llamado evangelio prosperidad, que sabemos que lo único que les interesa es la plata, y están anunciando de antemano todo lo que vaya en contra de la Biblia. Y estos aparecerán en el tiempo justo antes de que se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Esta es una de las señales más que el Señor dejó. Antes de que el Señor venga, tanto en el arrebatamiento de la iglesia como en la segunda venida literal, hay una cosa en común en estos dos eventos, que se llama apostasía. En el tiempo del arrebatamiento se va a producir una gran apostasía, dice la Biblia. Se va a manifestar una apostasía inmensa dentro de los que dicen que son de Jesucristo. Esta apostasía es el ataque último casi que el Satán va a tener en contra de la propia iglesia del Señor Jesús. Y el Señor usa justamente este ataque para hacer una separación entre los que realmente quieren estar con Jesús y los que son pura boca. Esa es la cosa simple. El Señor hace una limpieza primero en su casa, en su iglesia,
y separa a todos aquellos que son pura boca nomás, que dicen, ay, que el Señor aquí, que el Señor allá, pero no hacen nada de lo que el Señor les pide. Hablan de Jesús por aquí, por allá, por todos lados, pero la vida que llevan no la han intentado siquiera cambiar, ni siquiera un poquito. No han hecho ni un esfuerzo por sacar los garabatos de su vida. No han hecho ningún esfuerzo por vivir una vida cristiana. No han hecho ningún esfuerzo por aprender la palabra de Dios, ni por saber las cosas que el Señor quiere que sepamos. Entonces toda esa gente que es pura boca va a correr tras estos mentirosos en la apostasía. Y los verdaderos, que son lamentablemente la minoría, hermano, haga un ejercicio de todos los que dicen que son cristianos, evangélicos, aleluya, nacidos de nuevo, protestantes, como quiera que los llamen, todos los que dicen que son seguidores de Jesucristo, a ese grupo inmenso de que dicen que son seguidores de Jesús, usted sáquele el 3 o 4% son realmente convertidos a Jesucristo. Ahora, toda esta gente que está en la tremenda apostasía y aún así tienen la desfachatez de reírse de los hijos de Dios que esperan el arrebatamiento, diciendo que la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia solo empezó a predicarse hace 100 o 150 años atrás. Pero como hemos podido ver y revisar esta enseñanza, el arrebatamiento es una enseñanza que viene desde el mismo Jesús. Luego fue predicada y enseñada por sus discípulos. Así que lo que ellos dicen, una vez más, es mentira. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver un pequeño escrito donde podemos ver una información muy importante que tiene justamente importancia y va en directa relación con lo que estamos hablando. Victorino, obispo de Pétan en el siglo III, predicó el arrebatamiento y dijo esto: arrebatamiento, esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la iglesia será quitada. Mira, esto lo dijo este Victorino, obispo de Petán, en el siglo III, o sea, en el año 300 después de Cristo. En el siglo IV, el sirio Efraín de Nisbis dijo lo siguiente: porque todos los santos están reunidos y serán llevados con el Señor antes que vean la confusión que llenará el mundo. Esto ya está en el siglo IV después de Cristo. También está hablando del arrebatamiento. Más adelante, en el siglo XVIII, Morgan Edwards, que vivió en el año 1722 hasta el 1795. Este era un pastor bautista. Y él, en el siglo XVIII, enseñó esto: los muertos serán levantados y los santos vivos serán transformados en el momento que Cristo aparezca en el aire. Esto acontecerá como 3 años y medio antes del milenio, pero estarán ellos todo el tiempo en el aire, no ascenderán al paraíso o alguna de las muchas moradas del Padre, esto para ser juzgados por el Padre. Aquí vemos que él está hablando, si bien es cierto, él está diciendo que esto ocurre 3 años antes, o sea, él creía que el arrebatamiento se producía 3 años antes del milenio, o sea, en la mitad del reinado del anticristo. Ahí está equivocado, pero él sabía que había un arrebatamiento, y también aquí habla de que estarían solamente en el aire para ser juzgados, o sea, el tribunal de Cristo, ¿cierto? Entonces está hablando del arrebatamiento, esto en el año
entre el año 1722 y 1795, en el cual este pastor bautista vivió. Y por último quiero dejar también a John Hill, de 40 años más tarde. Escribe en el año 1748 y dice: Apóstol tiene algo nuevo que enseñar concerniente a la venida de Cristo, la resurrección y la transformación de los vivos santos y el arrebatamiento, la unión con Cristo en el aire, y el Señor será visible a todos, mas no bajará a la tierra porque no está lista para recibirle. Vemos aquí que él también está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Entonces vemos que las mentiras que estos estafadores de la prosperidad andan diciendo, que la enseñanza del arrebatamiento es algo que se le ocurrió a un evangélico cualquiera hace solo 100 años, 150, 200 años atrás nomás, es mentira. Porque ya hemos visto en este pequeño documento que hemos leído a 3 o 4 personas que ya enseñaban sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre el día de la resurrección, que era el mismo día y el mismo segundo, y que eran del año 1700, del siglo XVIII, digo, y del siglo IV y del siglo III. ¿Te das cuenta? Entonces, eso históricamente ya podemos comprobar que el arrebatamiento se predicaba desde el siglo III en adelante. Y para irnos más atrás, vemos al apóstol Pablo, que enseñó sobre el arrebatamiento, lo predicó, y el propio Señor Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso, también sale hablando sobre el arrebatamiento de los que él llamó que son dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra. Entonces está muy claro que los únicos que aparecen en este último tiempo final son los ecuménicos y los liberales. Los de la prosperidad aparecieron para probar a los verdaderos hijos de Dios, y su final será de perdición, como está escrito en la misma palabra de Dios. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versos 2 al 4. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Te das cuenta? Entonces hace una comparación entre esta gente que estuvo en la verdad, muchos de ellos, y que han decidido apartarse, han decidido voluntariamente no creer a la verdad, así que van a recibir el mismo castigo que los ángeles. No olvidemos que los ángeles estaban con Dios, vivieron miles de años con Dios, viviendo santos, puros, sin mancha, sin mácula, y ellos solitos decidieron irse con Satanás, libremente. Ahora hay algunos por ahí que difieren de esto, que no creen en esto simplemente porque no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si tú niegas una enseñanza, vas a tener que negar la Biblia completa, porque esa enseñanza está entrelazada con otra enseñanza. Como vemos aquí, que el arrebatamiento está implícito en el día de la resurrección. Así que si tú borras de la Biblia el arrebatamiento, estás borrando el día de la resurrección. Si borras el día de la resurrección, entonces estás borrando
todas las resurrecciones que han sido descritas en la Biblia, incluyendo la del propio Señor Jesucristo. Y si tú niegas la resurrección del Señor Jesucristo, estás negando la vida eterna, y así sucesivamente. Entonces, no puedes negar los pilares que tiene la enseñanza de la Biblia. Está claro, pero si tiene alguna duda, solo fíjese en lo que dice que el camino de la verdad será insultado. ¿Qué más insulto que tratar a Jesús como un mero financista que solo quiere tu plata para bendecirte? Y si quieres ser sanado, te pide plata. O un Jesús que consiente la idolatría o el adulterio o ministros con desviaciones sexuales. Un Jesús que permite que sus hijos dancen y dancen bailes eróticos. Hasta los gentiles se dan cuenta del insulto. Jesús viene y viene pronto. ¿Qué estás tú haciendo, bailando, bebiendo, en conciertos? Cuídate de caer en el engaño. Estudia la Biblia y ponla por obra y predícala. Eso es lo que deberías estar haciendo en lugar de andar en discotecas cristianas. Mira, ahora tienen discotecas cristianas, hermano, para divertir a los jóvenes. Si los jóvenes no necesitan diversión, los jóvenes necesitan leer y estudiar la Biblia, aprender a conocer a Jesucristo y llenarse del Espíritu Santo. Eso es lo que tienen que hacer, y no andar divirtiéndose. ¿Acaso tú crees que en el cielo hay discoteca? ¿Tú crees que Jesús le tiene puesto discoteca a los niños para que no se aburran? En el cielo no hay nadie que se aburra. Así que estos que se aburren en la iglesia, todos estos niños, estos jovencitos que se aburren en la iglesia, ¿sabes por qué se aburren ellos? Porque no se han convertido a Jesús. Porque no tienen el Espíritu Santo. Lo que tienen ellos adentro todavía es un demonio, un espíritu inmundo. Eso es lo que tienen. Por eso que se aburren de la palabra de Dios. Por eso que se aburren y todo su centro, toda su vida gira en torno al mundo. Es verdad, estamos en el mundo, pero nuestra vida no debe centrarse ni moverse en el mundo. Entonces hay que tener cuidado con eso. El arrebatamiento de la iglesia existe y está a punto de ocurrir. Jesús mismo habló de él. Jesús mismo durante 40 días después de haber resucitado estuvo con sus 12 apóstoles, a los cuales les enseñó, a los cuales les mandó a predicar el Evangelio y a enseñar todas estas doctrinas, esta enseñanza que está descrita en la Biblia. En esos 40 días fue que Jesús les dio las distintas directrices, las distintas formas de lo que deberían predicar, de lo que deberían vivir y hacer. La Biblia utiliza la palabra griega arpazo. Y esta palabra griega arpazo significa quitados en un momento, quitados bruscamente. Así como tú con tu mano haces un ademán y quitas una cosa así rápida, así el Señor va a poner su mano poderosa sobre todo el mundo en un solo segundo. Va a resucitar a todos los que han muerto con su fe puesta en Jesús. Y Él va a poner su mano y nos va a arrebatar bruscamente de toda la tierra y nos va a llevar con Él. Arpazo es la palabra que significa arrebatamiento. Eso que tú has escuchado alguna vez como el rapto de la iglesia. Es un evento que está anunciado en la Biblia. Es un evento del cual el propio Jesús dijo
que habría un grupo de dignos de escapar. Eso es importante de escuchar. A los que sean dignos de escapar. Jesús habla de un grupo de gente que Él se va a llevar antes de que comience la gran tribulación. Y cuando habla de ese grupo, Él dice a los que sean dignos, a los que sean hallados dignos. Es decir, puede que nosotros en este momento no seamos dignos de escapar. Puede que tal vez no estemos haciendo lo que el Señor desea que hagamos. Puede ser que no tengamos nuestra mirada puesta en ese evento específicamente, por lo cual no seremos hallados dignos. Si somos hallados dignos de escapar, cuidado, porque también puede que no seamos hallados dignos. Entonces debemos cuidar y velar por nuestra salvación, como dijo el apóstol. El arrebatamiento de la iglesia está claramente anunciado en la Escritura. Todos aquellos que lo niegan van a tener que negar partiendo el día de la resurrección, y van a tener que seguir negando un montón más la Biblia. Todos esos tipos que dicen que son evangélicos y están escuchando a su cantante favorito que les canta una canción de reggaetón diciendo deja la Biblia a un lado. Mira, ¿sabes tú quién te va a pedir a ti que dejes la Biblia de lado? Satanás. Satanás es el que te va a pedir que dejes la Biblia de lado. Tú has hecho tu decisión. O la Biblia o el reggaetón. La Biblia te va a mantener en los caminos firmes para que el Señor te lleve. El reggaetón lo único que va a hacer es llevarte al infierno. Y te voy a dar una pequeña noticia. Allá en el infierno no hay reggaetón. Allá en el infierno no hay discoteca. Allá no hay diversión, no hay baile, no hay cerveza, no hay vino, ni copete, ni whisky, ni nada de eso. Así que, si te gusta tanto la diversión, preocúpate. El arrebatamiento de la iglesia, entonces, descrito en la Biblia con la palabra del griego harpazo, que significa quitados bruscamente, quitados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. La pregunta es, ¿lo estás tú esperando? ¿Estás tú velando y orando como dijo Jesús? Porque eso dijo. Esas son dos características que señalan a las personas que son dignas de escapar en el arrebatamiento de la iglesia. Estarán velando y estarán orando. ¿Hablas tú con Jesús todos los días? ¿Le dices, le preguntas cosas al Señor? ¿Lees tú la palabra de Dios? ¿La estudias? ¿Estás escuchando predicaciones constantemente? ¿Estás atento a las señales de los tiempos que están ocurriendo hoy, que van anunciando día a día la próxima venida de Jesús por su iglesia? Si tú estás haciendo eso, gloria a Dios, porque eres uno de los dignos. Dios quiera que seas digno. Que el Señor Jesucristo te bendiga en grande manera.